La Guerra de Vietnam o Segunda Guerra de Indochina y llamada en Vietnam como Guerra de Resistencia contra América fue un conflicto bélico sucedido entre 1965 y 1975. El mismo tuvo por protagonistas, por un lado, a la República de Vietnam o Vietnam del Sur y a su aliado Estados Unidos. En contraposición, el ejército de la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte, aliado con el Frente Nacional de Liberación de Vietnam o Vietcong, y respaldados por la República Popular China y la Unión Soviética. Dicho conflicto se extendió por toda la región de la Indochina y alcanzó magnitud internacional. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento geopolítico internacional para declarar su independencia junto a Laos y Camboya. La batalla de Dien Bien Phu en 1954, en la que el ejército nacionalista vietnamita acabó con el dominio colonial de Francia sobre la Indochina, dio lugar a un país dividido en dos: la República Democrática de Vietnam Norte, con capital en Hanoi, y la República de Vietnam Sur, con capital en Saigón. El régimen socialista instaurado en Hanoi, presidido y fundado por Ho Chi Minh tras la retirada japonesa en la Indochina, quiso instaurar una reunificación con el sur, pero no lo consiguió gracias a la participación de Estados Unidos. El inicio de la intervención americana se remontaba a inicios de los 50, cuando apoyaron los desesperados intentos de Francia contra las fuerzas comunistas de Viet Minh. Sin embargo, y ante la derrota, los norteamericanos apoyaron el régimen anticomunista de Dien Diem en Vietnam del Sur. Pero la corrupción de Diem hizo un régimen crecientemente impopular y finalmente fue derrocado y asesinado por sus propios militares en 1963. Mientras tanto, se había creado un territorio subvietnamita, el Vietcong, o Frente Nacional de Liberación, donde se aglutinaba toda la oposición. Vietnam del Norte no demoraría en infiltrar soldados en apoyo al Vietcong. Estados Unidos reaccionó rápidamente y en 1964, en virtud de la doctrina Truman y la teoría del dominio, contener el avance del comunismo, envió recursos a las tropas del sur. Progresivamente las fuerzas militares norteamericanas crecieron de 4.000 soldados en 1962 a más de 500.000 en 1968. La guerra se distinguió por su falta de líneas de frente, de tal forma que las acciones bélicas se desarrollaron en zonas no delimitadas, proliferando las misiones de guerra de guerrillas o de búsqueda y destrucción, junto a acciones de sabotaje de las retaguardias en las áreas urbanas y el uso de la Fuerza Aérea Norteamericana para bombardeos masivos. Además, Estados Unidos sumó el controversial empleo extensivo de armas químicas, violando diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben el uso de las mismas. En la madrugada del 31 de enero de 1968, alrededor de 80.000 hombres entre guerrilleros del Vietcong y soldados del ejército de Vietnam del Norte cayeron sobre más de 100 ciudades del sur, entre las que se encontraban Saigón, llegando incluso a tomar la embajada de Estados Unidos. Un antes y un después en esta historia, conocida como la Ofensiva del Tet, Año Nuevo Lunar o Año Nuevo Vietnamita. Se trató de una campaña arriesgada y de gran alcance, que puso en jaque a los norteamericanos, que no esperaban una agresión de tal magnitud y respondieron con ineficacia y de forma tardía. Las fuerzas del sur lograron controlar la mayoría de los ataques en menos de 72 horas. No obstante, las fuerzas comunistas resistían el contraataque en varios núcleos hasta el 23 de septiembre del mismo año. A pesar de la victoria militar de los Estados Unidos, el sentimiento preponderante fue de una derrota psicológica y moral. La convicción de que el rival del norte no se rendiría, sumada a la cobertura periodística de los hechos, con célebres y abrumadoras imágenes como la del prisionero del Vietcong ejecutado en plena calle, dejaron en evidencia la incapacidad de Washington y profundizaron la oposición de la sociedad norteamericana a la guerra, dando lugar al nacimiento y fortalecimiento de movimientos contra el sistema, como el movimiento hippie. Entre el 13 y el 14 de noviembre de 1969, unas 250.000 personas protestaron en el centro de Washington contra la intromisión de la guerra de Vietnam y exigieron un retiro. El presidente Lyndon B. Johnson decidió el progresivo desvinculamiento del conflicto y la búsqueda de una solución negociada.
5 días después de la asunción de Richard Nixon, comenzarían las conversaciones en París, las cuales culminarían en enero de 1973 con un acuerdo de paz. De ahí en más, Vietnam del Sur luchó contra el ejército de la República Democrática de Vietnam hasta su propia derrota final. La retirada de las tropas estadounidenses facilitó el derrumbe inmediato del sur. La ofensiva final comunista tuvo lugar en la primavera de 1975. El 30 de abril, los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los survietnamitas. El 2 de julio de 1976 se reunificó el país bajo el nombre de la República Socialista de Vietnam. La guerra había terminado. La guerra en números. Al menos 1,1 millón de vietnamitas muertos. Más de 1 millón de los llamados Boat People, inmigrantes que viajaban en barco, huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989. La mayoría se estableció en Estados Unidos. Entre 1961 y 1967, Estados Unidos roció 75,7 millones de litros de herbicida sobre una superficie de 24.000 kilómetros cuadrados de cultivos y bosques. Según la Cruz Roja, entre 3 y 4 millones de vietnamitas están actualmente discapacitados o tienen enfermedades graves relacionadas con el agente naranja, un herbicida. Sin embargo, se desconoce la cantidad real de muertos por envenenamiento del agente naranja, aunque se estima que sean otras 500.000 personas. Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes, además de 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Los bombarderos masivos, el uso de agentes químicos, la crueldad de la guerra retransmitida por primera vez en los medios de comunicación y la vuelta a casa de los soldados hicieron enormemente impopular en el tercer mundo, en el bloque comunista y en la misma opinión pública occidental a la política de Estados Unidos. Mientras tanto, la experiencia obtenida en el sureste asiático sirvió para formar a las fuerzas de Guatemala, El Salvador, Honduras, etc., contribuyendo a vencer los movimientos guerrilleros de ideología comunista que se asentaron posteriormente en Centroamérica. En esta región, solo Nicaragua realizó una revolución socialista. Derivado de esta guerra se suscitaron diversas violaciones a derechos humanos. Como ejemplo de ello encontramos que el 16 de marzo de 1968 soldados de Estados Unidos atacaron un pueblo en el sur de Vietnam, en la región de Son Mai, con el fin de aniquilar a los combatientes del Viet Cong. En aquel lugar solo encontraron civiles a los que violaron y asesinaron. El pelotón que comandó el teniente William L. Harley Jr. arrasó con Son Mai y acabó con la vida de 182 mujeres, 173 niños, entre ellos 56 bebés y 60 ancianos. Además de destruir 247 viviendas, matar todo el ganado y quemar los arrozales. El ejército de Estados Unidos lo calificó entonces de victoria, hasta que el reportero Seymour Hersh publicó la verdad de los hechos, y desde entonces la matanza de My Lai se convirtió en el símbolo de las masacres de los estadounidenses en el extranjero. Más allá de la lucha por los territorios, este conflicto fue una lucha de superpotencias, del capitalismo contra el comunismo.